un politólogo, con Camilo Ferreira, analista del Centro Wiñac, que precisamente nos va a ayudar a entender cómo es que se pueden mover las fuerzas. Ayer veíamos la encuesta que se hace a los gerentes generales. ¿Por qué importa esta encuesta? Quizá porque es gente muy informada, porque es gente que toma decisiones en el nivel empresarial. Y mira a largo plazo. Exacto. Y decían, no se ve tanto la posibilidad de que llegue un candidato de la derecha. Solo 5% consideraba esto, más bien tenías más de la mitad considerando que el centro izquierda o la izquierda iba a llegar al poder en el año 2026. Camilo, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Hablemos un poco de estas alianzas, de esta idea de los centros juntándose, esta agrupación política Lo Justo, que ya desiste de ir a una inscripción propia en el Jurado Nacional de Elecciones y se pega a este otro partido que también me recordaba hoy nuestra compañera Fátima Aguilar, tuvo contacto con Pedro Castillo en su momento. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, Miguel sí, del Castillo. Al inicio del gobierno. Exacto. Esta agrupación política Primero la Gente. Puede ser que para muchos de los que nos están viendo, Camilo Ferreira, estos grupos políticos no les suenen a nada. Intentemos ubicar a la ciudadanía en ese aspecto. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago, Juan Carlos, a ustedes y a su audiencia. Bueno, en el caso de Lo Justo, es un partido que su grupo principal compondría sectores de centro. En el caso de Marisol Espinosa, ¿no? Marisol Pedestello, perdón, que es la ala más a la izquierda dentro del PPC, y áreas de centro izquierda, ¿no? O Flor Pablo, ¿no? Y lo que tienen en común es, en el punto de vista social, son progresistas, ¿no? Y desde el punto de vista económico, están de acuerdo con un modelo de libre mercado, aunque con un componente distributivo más o menos alto, ¿no? Eso sería lo que tienen en común desde el punto de vista ideológico los componentes de ese partido. Ahora, Camilo, ¿a qué llamamos exactamente? Digamos, estas definiciones las puede entender el gran público, porque te pongo un marco, ¿no? Es decir, cuando Pedro Pablo Kuczynski nombró como premier al señor Fernando Zavala, que había sido ministro de Economía, y venía de ser cabeza de uno de los grupos económicos, de una de las empresas más grandes del país, estamos hablando de Bacus, un sector decía que Zavala era caviar. Entonces uno decía, bueno, pero si este señor viene del empresariado, ¿de dónde la etiqueta de caviar y arrimarlo hacia la izquierda? Estas definiciones políticas para el público en general caben cuando se evalúa una postulación u otra. ¿Qué piensas, Camilo? Desde el punto de vista académico, el término caviar es de un uso incorrecto. No existe ninguna corriente ideológica que se autoproclame a sí misma como caviar, de la misma manera como no existe ningún movimiento ideológico que se proclame a sí mismo neoliberal, ¿no? Sin embargo, se usa de manera sistemática para denominar a ciertas personas de una manera bastante repetida. Entonces, la práctica recurrente le ha asignado un significado, ¿no? Al término caviar, ¿no? Y se utiliza como un denostativo para atacar en general a sectores que sean progresistas, ¿no? Cercanos a temas de feminismo, de derechos de las minorías sexuales, derechos humanos. Se asigna también a quienes provengan de las clases altas, ¿no? O clases medias, acomodadas, limeñas, ¿no? Y que no se muestren muy enfrentadas al modelo económico, ¿no? Cuando se reúnen esas características es común que alguien sea denominado caviar, ¿no? Ahora, Camilo, y si nos vamos al otro extremo, o si quieres más bien, si nos vamos a lo que ha sido noticia en el mundo, este auge de lo que sería la extrema derecha, ¿no? Mira lo que pasó en Europa cuando tienes a estas fuerzas ganando votantes en Alemania, en Francia, en Holanda. ¿Ese es un fenómeno que crees que se puede replicar en nuestro país en alguna dimensión? Y lo digo porque también tenemos el referente de Argentina, Javier Milei, con quizá esta agenda que podría ser mano dura,
con, por ejemplo, la migración, que también es un fenómeno que socialmente ha impactado en nuestro país, una suerte de liberalismo fuerte en lo económico, quizá también denostando un poco la agenda de diversidad, los grupos LGTBI, la agenda ambiental de lejos. Esta forma de derecha, que se dice extrema, pero que tú me dirás qué piensas, ¿podrá tener algún representante en el país? ¿Crees que tiene algo para mostrar en este proceso electoral? Hay que entender que hay ciertas tendencias globales que pueden tener vigencia en nuestro país, otras tendencias que no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la extrema derecha europea se estructura en países que son estados-nación, ¿no? O sea, donde las personas son de un grupo étnico, eran de un grupo étnico homogéneo, ¿no? Los alemanes, los franceses, los ingleses, ¿no? Entonces ahí lo que se ha estudiado es que el populismo tiende a ser étnico y antimigrante, ¿no? En los países de América Latina el populismo tiende a tener una naturaleza más bien económica, ¿no? Inclusive eso es en la mayoría de casos. En el Perú ya se está dando este proceso de división, pero no es de esa generación de lo que se le ha denominado extrema derecha, pero aquí se está dando también con la izquierda. O sea, se ha roto inclusive con el centro. Tenemos un centro de élite, llamémosle, ¿no? Lo que antes el Partido Morado, un centro más popular, APP, Podemos, teníamos una derecha más ligada, más AB, que era lo que fue el voto de Hernando de Soto y López Aliaga, y una derecha más CD, que el fujimorismo, y en la izquierda algo parecido, ¿no? Donde el AB se fue con el voto de izquierda, se fue con Verónica Mendoza, mientras los sectores más populares con Pedro Castillo. O sea, había una división, un fraccionamiento en todos los componentes del espectro político en el Perú. Es un fenómeno parecido al que se ve globalmente, pero aún más complejo y de un mayor grado de dispersión política, ¿no? Y de atomización de las fuerzas. Y yendo ya al tema que estábamos abordando desde el principio, ¿qué te parece esta unión entre este sector, entre esta agrupación que buscaba inscribirse como partido, nos referimos a Lo Justo, con primero la gente de Miguel del Castillo? En el comunicado ellos dicen que es la unión del centro liberal con el centro progresista. ¿Tú lo ves así? ¿Qué te parece este matrimonio o esta alianza rumbo al 2026? El centro es un sector que adolece de poco electorado y de muchos liderazgos. ¿Ya? Entonces había muchos grupos pequeños con muchos candidatos presidenciales, y es natural que comiencen a tratar de formar alianzas con el fin de por lo menos tener una inscripción y poder participar, ¿no? Ellos tienen cuando hay una fusión entre partidos, es como una fusión entre las empresas, ¿no? Que tienes ciertos activos que sean útiles, ¿no? Entonces, primero la gente tenía una inscripción, el activo crítico, y tiene la cercanía de Miguel Castillo, que inclusive tiene control de un medio de comunicación, ¿no? Entonces eso es un activo político importante. Suma, digamos. Sí, claro que suma. Tiene que aportar a esta sociedad. Y Lo Justo tenía un conjunto de voceros articulados para aparecer en medios, y el alineamiento de varios líderes de opinión que les parecía una alternativa positiva y relativamente limpia respecto a las otras, ¿no? Entonces, sí tiene buenas condiciones para ser un partido de centro progresista sólido. El problema es qué tan grande es este espacio de centro progresista, ¿no? O sea, pueden ser los reyes de un nicho. Claro, tal cual. Y cuando se dice más bien que el norte vota, por ejemplo, mucho al fujimorismo, ¿no? Se entiende que Piura, este gran bolsón electoral del norte, y podríamos decir La Libertad, ahí se disputan esos votos a veces Fuerza Popular, APP, ¿no? ¿Qué pasa con el sur? ¿Cómo ves la conducta de los bolsones electorales en el sur? Ya que tienes un panorama heterogéneo también, ¿no? Como tú bien decías, tienes el sur andino, pero tienes también el sur de la costa. Veíamos que Arequipa en su momento le dio el voto a Hernando de Soto,
No salió mal Pedro Pablo Kuczynski en su momento, pero cuando te vas a Puno, cuando te vas a Cusco, Ayacucho, otros bolsones electorales, en la última campaña apoyaron a Castillo. Ampliamente. Loreto también, la Selva también apoyó a Pedro Castillo. ¿Cómo vemos el sur, para empezar, por ejemplo? ¿Por dónde se puede decantar ese voto que ahora, por ejemplo, muestra rechazo al régimen actual, ¿no? Bueno, el sur es una región que el año 2021 mostró lo que se puede llamar una independencia respecto a la izquierda limeña. Durante décadas, la izquierda limeña tenía los cuadros, tenía los medios alineados y terminaba votándose en la zona del sur por el candidato de izquierda que se dictaminaba desde las élites partidarias de Lima, ¿no? El caso de Verónica Mendoza, que sacó 18% a nivel nacional y que en el sur fue hegemónica en 2016, fue bastante visible de esto, ¿no? O Ollantumala. Pero en 2021, con la salida de Perú Libre, quedó claro de que esta izquierda más conservadora, no progresista, que está más apegada al sistema de valores culturales más tradicionales del sur, era la fuerza dominante, ¿no? Y eso, a mi entender, está muy ligado al surgimiento de las redes sociales como medio de comunicación, ¿no? Bueno, desde la izquierda hemos tenido varias iniciativas, también Santiago, Camilo, estamos hablando con Camilo Ferreira, analista del Centro Wiñac, sobre cómo se van perfilando candidaturas rumbo al 2026, porque como señalábamos, Santiago, hay plazos que se están cumpliendo, por ejemplo, el 12 de julio, en pocas semanas, aquellas personas que decidan participar en la lucha electoral ya tienen que inscribirse en un partido. Claro. Había esfuerzos, por ejemplo, el del señor Guillermo Bermejo, el del señor Guido Bellido, que también querían conformar partidos. Pareciera que estos ya van naufragando, porque por ejemplo el señor Bermejo se ha subido al carro de Podemos y el señor Bellido pareciera que también no tiene una consistencia importante, por lo menos en la zona de donde él procede. ¿Cómo ves esas alianzas, en este caso, el señor Bermejo con Podemos y podría surgir alguna fuerza de izquierda, más allá de disputarle un espacio al que todos ya le temen o lo nombran, como por ejemplo el señor Antauro Humala? La izquierda, empezando por el factor Humala, hubo un experimento natural el año 2020, ¿no? El año 2020 UPP postuló y con un contingente etnocaceísta fuertes entre los candidatos, ¿no? Fue la representación electoral del etnocaceísmo en buena medida, ¿no? Aunque como parte de una alianza, pero la campaña giraba alrededor de la propuesta antaurista. Y lo que vimos fue que las zonas donde más había crecido los etnocaceístas fue a costa de la izquierda, ¿no? Fue a costa de los antiguos votos del Frente Amplio de 2016, lo de 2020. O sea, prácticamente el mapa de regiones de Verónica Mendoza y el mapa de regiones donde ganó UPP en esa época, aliada con Antauro Humala, se sobreponía en gran medida, ¿no? Y entonces creemos que eso se puede volver a repetir, ¿no? Que del voto del sur se va a dividir entre esas dos corrientes, ¿no? Entre una izquierda más marxista, más tradicional y el etnocaceísmo, ¿no? Esas son las dos vertientes que van a verse enfrentadas ahí. Qué interesante este punto de vista de Camilo Ferreira. Camilo, nos hemos quedado cortos con el tiempo, pero te agradecemos mucho la mirada, el comentario. Pueden encontrar, me imagino, también los apuntes en el sitio web del Centro Wiñac. Siempre es interesante darle una mirada a estos grupos, estos think tanks que aportan siempre con una buena mirada de la realidad nacional. Camilo, un gusto tenerte en el programa. Estamos en contacto para cualquier cosa. Buenas noches.